Soy Laura Silva, del Departamento de Soporte y Formación. Hoy vamos a tratar el tema de esta sesión sobre las bases de datos y las ventajas que nos proporcionan a la hora de trabajar con ellas. Voy a cerrar la cámara para que yo tenga también más espacio y que vosotros también tengáis más espacio. Y vamos a dar comienzo a la sesión, ¿vale? En primer lugar, en la sesión del webinar os había puesto, si habéis hecho la inscripción, os había hecho tres preguntas si queríais saber qué era una base de datos, ¿vale? Encontraréis todas las respuestas en este webinar, que realmente tanto lo que es una base de datos lo explicaré de una manera muy sencilla, pero para que tengáis en cuenta los principales aspectos. Si realmente continuáis utilizando métodos manuales, alguno de vosotros seguramente utilizáis hojas de cálculo, Excel y algunos tipos de archivos que necesitan una actualización continua. Y si invertís ya mucho tiempo para este tipo de actualizaciones de la información. Al final, si habéis oído hablar del BIM, trabajar con base de datos es un aspecto del BIM. Es tener la información actualizada en tiempo real y realmente destaca el poder que tiene la información. Si nosotros en nuestros archivos siempre podemos actualizarlo de una manera sencilla y rápida, ganaremos tiempo y ganando tiempo, evidentemente, ganamos dinero. ¿Vale? Respecto a la primera pregunta, que es una base de datos, realmente lo que tenemos que comenzar a hablar es de la información, que realmente cómo gestionamos esta información. Si seguís trabajando de una manera manual, ¿vale? Esta información no sirve de nada sin una organización o un sistema de gestión para gestionar esta información. ¿Vale? Con lo cual, la primera idea que tenemos que tener clara es que una base de datos es una herramienta muy potente que recopila y nos ayuda a organizar los datos de un mismo contexto, de un mismo sector, en este caso el sector de la construcción, es en el que me centraré hoy. Y estos datos se encuentran almacenados sistemáticamente para su posterior uso. Evidentemente necesitan unas ciertas características para poder utilizarlos correctamente y realmente que no sea un almacén simplemente de datos. Las principales características de las bases de datos refieren a la recuperación de estos datos. Gracias a un sistema de gestión de base de datos, la recuperación de los datos garantiza que no haya pérdidas en el trabajo. Es decir, si yo estoy trabajando un día entero con estos datos, yo siempre voy a poder tener en tiempo real las últimas actualizaciones que haya hecho de mis trabajos y, evidentemente, a prueba de fallos, con lo cual siempre podré ir a buscar a mi servidor estos datos a último trabajo y tendré como copias de seguridad. La ventaja es que no es el usuario quien pone las medidas de protección, evidentemente. Gracias a tener una gestión, un sistema de gestión de la base de datos, no tendríais que preocuparos por este tipo de seguridad. La integridad o, de otra manera, la veracidad, la validez y la consistencia de la información que almacenamos se expresa con ciertas reglas que no se pueden violar y se aplican a todos los datos, a todas las relaciones y a los sistemas de gestión de base de datos que la mantiene a esta integridad de los datos. Después, no obviamos evidentemente la seguridad frente a usuarios no autorizados. Si estamos trabajando con base de datos, con un cierto sistema de codificación de licencias, tendríamos esta seguridad frente a usuarios que no tengan los permisos necesarios. Además que para modificarlas serían ciertos usuarios expertos. Y por último, la concurrencia a la hora de trabajar. Evidentemente, ahora sí, vuelvo al tema del BIM, si pensamos en trabajo colaborativo, evidentemente pensamos en trabajo simultáneo, donde muchos agentes estarán conectados en el mismo momento. Puede ser que no en el mismo lugar, pero sí que en el mismo momento sobre esa base de datos.
con lo cual las bases de datos están gestionadas de tal manera que garanticen esta concurrencia y que no hayan problemas a la hora de trabajar simultáneamente. Vale, que al final nos ofrece una base de datos para el sector de la construcción. Como bien os estaba comentando, una base de datos es un lugar donde encontrar la información. ¿Cómo encontramos esta información? Tiene que estar estructurada y relacionada. Todos estos datos y conocimientos, que pueden ser de todo tipo, tanto económicos, técnicos, comerciales, estructurales, de normativas técnicas sobre algún procedimiento constructivo o de normativa urbanística, normativa legal, las reglas de representación gráfica. Ya sabemos que al final utilizamos un sinfín de programas en el mundo de la construcción. También los valores límites de propiedades que están regulados por la normativa, todos hemos entrado al catastro alguna vez, las leyes de formación de soluciones constructivas, algunos métodos algorítmicos de cálculo, etc. Todo esto permite resolver de manera coherente y precisa el principal problema o el principal cometido que tenemos, que es el diseño y la construcción en el campo de la arquitectura, la ingeniería civil, la urbanización en general de la construcción. Con lo cual, estas bases de datos para la construcción nos ahorran un tiempo y un esfuerzo que tiene el técnico o los técnicos que tenemos en nuestra empresa, a la hora, por ejemplo, si queréis poner el ejemplo de la gestión del control de calidad. Si podemos tener todos los datos sistematizados en una base de datos que estén relacionados desde el proyecto hasta la ejecución y el mantenimiento, será un esfuerzo mínimo para los usuarios, ya que estas bases de datos están interconectadas y, bueno, estos programas están interconectados con una misma base de datos. Vale, al final debemos tener en cuenta que la construcción pasa obligatoriamente por la representación gráfica, donde se definen de manera cuantitativa, es decir, gráficamente, los diferentes componentes que tiene una obra, la estructura, la situación en el espacio, su trazado, ¿vale? Y se le une la necesidad de la definición cualitativa. Todos los componentes que nosotros vayamos añadiendo a nuestro proyecto digital, sean del coste, prestaciones, certificaciones, etcétera, tienen que verse plasmados en el diseño, en la ejecución o hasta el mantenimiento de dicho activo. Los primeros pasos en las bases de datos nos enseñan que ha habido una cantidad de métodos y de programas informáticos que resuelven de una manera más o menos efectiva una parte de este diseño o en parte de la ejecución o en parte del mantenimiento, ¿vale? Programas que resuelven, por ejemplo, el robot, metal para estructuras metálicas, de diseño el Revit, el Allplan, partimos de AutoCAD, evidentemente. Después hemos utilizado infinitas hojas de cálculo, ¿vale? Y hay otros que contienen ficheros con información alfanumérica, con mucha potencia de cálculo, ¿vale? Pero ¿de qué nos sirven todos estos programas si no podemos contener toda la información en una única base de datos? ¿De qué inconveniente nos encontramos? Encontramos estos ciertos inconvenientes al final, la cantidad de información que viene de un programa o de otro que no se pueden entender entre diferentes plataformas. Al final tenemos que buscar una forma de comprensión entre diferentes plataformas. ¿Y qué consecuencias vemos por esta falta de utilización de una única base de datos? Al hablar de diferentes plataformas, como la que os he comentado, surgen diferentes preguntas. ¿Cómo conectamos todos estos programas? ¿Cómo podemos ser más eficientes o cómo podemos tardar menos tiempo en esta fusión de datos? ¿O cómo podemos incrementar nuestra productividad? ¿Vale? Todo ello se repercute
en un ahorro de tiempo, y si repercutimos en un ahorro de tiempo, repercutimos en un ahorro de dinero. Al final, no solamente es por el tiempo que tardamos en conjugar todos estos, estos agentes o estas partes del proyecto, sino nos consumimos el tiempo resolviendo problemas que pueden surgir cuando realmente ponemos en contacto todos estos archivos, estos ficheros que vamos generando. Con lo cual, todas estas consecuencias que pueden venir de utilizar diferentes bases de datos, al final nos duplican estos datos, con lo cual pueden provocar ciertos errores a la hora de traspapelar información o duplicar esta información y que alguna sea errónea y que haya habido recálculos, y al final influye en un consumo de tiempo, porque realmente no está automatizado a la hora de entender la información. ¿Vale? Dicho esto, ¿qué ganamos con una base de datos? ¿Vale? ¿Qué podemos ganar con una base de datos? Ahora mismo es evidente que vivimos esta transformación digital y los datos que gestionan las empresas son el principal activo, todos los datos que interconexionan los diferentes agentes de la construcción, todos estos datos informáticos, al final nos producen un gasto monetario. Tenemos muy claro que la información se traduce en poder adquisitivo, y el poder adquisitivo es dinero, el dinero al final es tiempo, con lo cual esta revolución digital viene realmente de la mano del incremento de estos datos que manejamos. Cada vez manejamos más datos porque queremos conocer más, queremos ser más eficientes y queremos mejorar el funcionamiento de la empresa, y con lo cual los datos son el principal activo de las empresas. Si hablamos de la gran empresa de la construcción, evidentemente no nos podemos quedar atrás. Tenemos que pensar en la industrialización del sector, tenemos que pensar que estamos cambiando y que nos tenemos que adaptar. El sector es muy reacio a estos cambios y se adapta muy paulatinamente, pero aunque el cambio ahora mismo es muy reciente, ya que hasta hace poco realmente teníamos en una base de datos información de precios y de pliegos y poco más, a lo mejor condiciones técnicas, pero realmente no estaba gestionado de esta manera como gestionan las bases de datos. Con lo cual, dicho esto, en nuestro sector es primordial la trazabilidad de estos datos, de esta información, que tienen como finalidad obtener información sobre todos los procesos que realizamos y que gestionamos para mantener esa mejora continua. Al final, todos siempre queremos mejorar o hacer más eficiente nuestra empresa. ¿Qué implica trabajar con una base de datos? Implica optimizar todos estos procesos. En definitiva, cuando optimizamos estos procesos, somos más productivos, y más productivos evidentemente en nuestro flujo de trabajo, porque no nos vamos quedando atascados en diferentes fases. Además, una base de datos nos puede ayudar a gestionar las diferentes líneas de negocio de una forma evidentemente ordenada y estructurada, que es lo que os hablaba al principio. Una base de datos, al final, almacenamos los datos, pero de una manera realmente coherente. Con las bases de datos descubrimos al final unos beneficios muy interesantes, como puede ser a partir de la utilización de ellos, obtenemos una cantidad de información muy interesante y que podríamos reaprovechar para trabajos futuros, para trabajos que en general siempre desarrollamos de una forma sistematizada, pero que no mejoramos el flujo de trabajo porque no sabemos que podemos automatizar estas fases.
realmente promovemos la previsión de futuras acciones, no solamente en el hecho de la gestión de todo un proyecto de forma global, sino en las diferentes fases de estos proyectos podemos tener una previsión de las acciones futuras que debemos llevar a cabo y cada vez mejorar esas acciones o una proyección de los trabajos que debemos realizar, ¿vale? Por ejemplo, si yo estoy realizando, siempre realizo los estudios previos del proyecto y con su consiguiente certificación de obra, podré adelantarme a los posibles errores que conlleve la certificación de obra y ya aplicarlos en la fase de proyecto y no esperar a la fase de ejecución para que se produzcan. También facilita los procesos productivos y evidentemente al facilitar estos procesos productivos mejoramos los flujos de trabajo. Por ejemplo, si tenemos una plataforma de base de datos que solamente con arrastrar los elementos ya me incluye los datos, evidentemente mi plataforma de trabajo tiene que ser compatible con esta base de datos y que entienda los datos que le estoy pasando, con visores más interactivos, con evidentemente los datos más estructurados, que es lo que se trata. Al final, una base que no esté estructurada no me sirve de gran cosa y que todos estos datos puedan confluir en un mismo formato. En el caso de territorio nacional, al final, con el formato BC3 hemos ganado esa interacción de diferentes bases de datos, haciendo cada vez que el sector vaya creciendo en su digitalización. Y evidentemente, con toda esta información ordenada podemos optimizar los procesos. Además, podemos externalizar esta gestión de los datos. Con estas bases de datos, yo ya no tengo que preocuparme de esa actualización de los datos, sino que periódicamente yo tendré siempre los datos actualizados. Es decir, que yo consumiré menos tiempo y con lo cual acortaré tiempos en general de mis proyectos. Y ya sabemos, acortar tiempo implica menos gastos. También, al disponer de un sistema, por ejemplo, de codificación interna, permite que podamos estandarizar más los trabajos y evidentemente, si estandarizamos los trabajos en la construcción, estamos industrializando el sector y vamos siendo más capaces de trazabilizar los datos, ¿vale? Y crear esas sinergias entre los diferentes agentes que intervienen en los proyectos. En los proyectos me refiero en toda la fase de vida. Y si realmente conseguimos esa comunicación entre diferentes agentes simplemente con esta base de datos, evitamos en muchos casos penalizaciones a la hora de actualizar los datos, por ejemplo, de normativas en cuestión de gestión medioambiental o calidad, o de ensayos o de estructuras. Podemos realmente ahorrar o disminuir costes en cuanto a las penalizaciones que impone el sector. Evidentemente ya sabemos que todos estos beneficios repercuten en un ahorro siempre económico. Todo lo que repercute en el tiempo en nuestros procesos nos ahorrará dinero, ¿vale? Y os pondré, en la siguiente diapositiva, os pondré el ejemplo de una base de datos, ¿vale? Que realmente en los inicios las bases de datos de construcción definían estructuras discretas. Si veis aquí, al final tenía un precio por unidad de medición de la partida con su codificación, perfecto. La codificación me solventaba en cierta parte la gestión de la información. ¿Vale? Esta estructura es discreta, ¿por qué? Porque solamente me definí un código, su definición y su precio. Y estaba conformada por otros elementos más simples que proporcionaban el precio global. ¿Vale? Pero realmente buscamos bases de datos paramétricas donde realmente haya una combinación de diferentes factores para que me dé diferentes posibilidades a la hora de buscar la información.
Con lo cual, la mayor complejidad que va llevándose a cabo, ya que tenemos cada vez más información, dificultaba la actualización y la gestión de estas bases, de este tipo de bases de datos. Además, evidentemente, crear un elemento simple en este caso era muy sencillo, pero podríamos caer en incoherencias ya que tenemos grandes volúmenes de información. Y con lo cual volvemos al hecho de que la actualización de los datos se hace mucho más costosa. Si partimos, al final, ahora os traigo un ejemplo de pensar en simplemente un elemento simple, un ladrillo. Si partimos de un modelo racional con la información estructurada, veis que aquí parto del ladrillo en la construcción, ¿vale? Y tengo unas subfases, ¿vale? La extracción del material, tendré el transporte, ¿vale? La fabricación y el transporte y la construcción de todos los agentes que intervienen. Ahora veréis, ¿vale? Tendría, además de simplemente la ley de hecho de un material, también me interviene el transporte de la extracción de ese material que a su vez consume energía, ¿vale? En el caso del agua, veis que hay más leyes que relacionan a este elemento, y igual en el caso del embalaje, ¿vale? Con lo cual veis todos los factores que se involucran en un solo elemento, aunque parezca un elemento simple. Con lo cual, si partimos de este modelo, es un modelo relacional, con toda esta información está estructurada. Y se van aplicando todas estas leyes siguiendo un modelo de conocimiento. Al final, nosotros tenemos los datos técnicos y el conocimiento, por ejemplo, según la normativa. Todas las posibles soluciones que me dé mi base de datos se traducen y se ejecutan gracias a un motor de cálculo que interpreta si la información que yo le estoy dando está bien escrita. ¿Vale? Los elementos, evidentemente, se encuentran clasificados por fases, y estas fases se basan en la información de las declaraciones ambientales de producto. ¿Vale? Con este ejemplo, ¿vale? Ahora pasamos a la siguiente escala, ¿vale? Os pongo el ejemplo de un muro, ¿vale? Imaginaros la cantidad de elementos en detalle que se combinan con todas sus leyes para formar este muro, porque si antes partíamos solamente de un ladrillo que componía ese muro, imaginaros todos los elementos y las leyes que forman este elemento más complejo. Y al final la potencia de la base de datos, del motor de búsqueda, nos da un elemento en su mínima expresión de la información. Todos estos elementos se necesitan, evidentemente, parametrizar y digitalizar para poder gestionarlos de una manera lo más ágil, eficiente y flexible, y que no nos pasemos horas delante del ordenador intentando tener una solución válida, ¿vale? Para nuestra búsqueda. Con el muro os quería explicar cómo la generación del modelo es lo que permite definir las clases de nivel superior que utilizan para operar las distintas fases del ciclo de vida: la fabricación, la construcción, su uso y su final de vida. Evidentemente, en construcciones de diferentes tipologías, en edificación, ingeniería civil, urbanización, rehabilitación. Toda esta relación de información ha llevado a utilizarse en los objetos BIM. Al final, este muro es un objeto BIM, ¿vale? Y es decir, que a partir de un objeto BIM que se define de manera genérica, se van definiendo los diferentes elementos que componen este muro, con las diferentes propiedades dependiendo del ciclo de vida para el que se requiera. Para entender el potencial que tiene una base de datos, por ejemplo, pensar si la normativa que hace referencia a lo mejor la impermeabilización de este muro, ¿vale? Al final
es uno de los elementos que conforma este elemento BIM, este elemento complejo. Imaginaros la gran combinación de elementos que forman o que afecta esta normativa, alguna normativa en cuanto al impermeabilizante que utilizamos en este muro. Gracias a la digitalización de la información, modificar la normativa en cada uno de los elementos, que son un gran número de elementos que forman parte o que están incluidos dentro de esta normativa, es mucho más sencilla, ya que evidentemente estamos utilizando una base de datos estructurada y la actualización de los datos es mucho menos costosa. Vale. Pasamos a la siguiente diapositiva, donde realmente vemos como este elemento ahora lo podemos vincular a las diferentes plataformas. Al final, la base de datos es la semilla que nos va a germinar en todas las diferentes plataformas que necesitamos para la gestión de nuestros proyectos. Tenemos que destacar, evidentemente, si sin esta base de datos no se puede comunicar con los diferentes programas que intervienen en el ciclo de vida de un modelo, no tendría sentido el cometido de esta base de datos. Al final necesitamos, para que se puedan conectar toda esta información de este elemento, para que se pueda conectar con todos estos programas, necesitamos la definición de un conjunto de funciones y procedimientos que cumplan con una o varias funciones para que puedan utilizarlas los diferentes software para comunicarse entre la base de datos y dichos programas. Y tiene que ser la definición de esta aplicación que conectará con las diferentes plataformas, tiene que ser lo más genérica posible para permitir que el modelo siga creciendo. Y además utilizaremos ciertos plugins para comunicar al programa cliente, como puede ser el modelado, con la base de datos, con sus diferentes fases, etcétera. Vale, ahora después entraré al muro, que veis que tengo un link, después entraré porque no quiero que la pantalla se vaya mucho. Al final me queda una diapositiva solamente para concluir, ¿vale? Después de toda esta teoría, que puede ser muy bonita y os puede parecer que realmente necesitáis verlo en la práctica, podemos extraer unas conclusiones. Al final quiero que os quedéis con la importancia de la digitalización, de toda la información que tenemos en una base de datos, que podamos tener conexión con diferentes plataformas, que esté siempre actualizada a última hora, que sea ágil para utilizar los datos, que podamos gestionarla de una manera sencilla. Nos provoca, evidentemente, aunque no queramos un ahorro, son bases de datos que normalmente son muy eficientes a la hora de generar la información. Tiene que estar, evidentemente, relacionada, tiene que ser una base relacional y que esté correctamente organizada. ¿Vale? Con lo cual, quedaros con esta última diapositiva, que realmente puede englobar todo lo que os he comentado de una forma muy rápida. Al final he intentado que sea una forma muy sencilla y muy principiante de explicar realmente lo que es una base de datos y sobre todo una base de datos para la construcción. Y voy a ir ahora sí, a ver si me permite la diapositiva, si me permite ir al muro, para que veáis que lo hago en tiempo real. No sé si me va a dejar. A ver, voy a cerrar esto. A ver si me va a dejar. Vale, perfecto. Vale, veis, ya tenemos experiencia, ya digo, bueno, que me deje primero entrar a la página web del muro.
He clicado otro muro, podría ir a cualquier muro que me interese. Yo estoy en la base de datos de BD, que es la base de datos de ITEC. Iniciaré mi sesión para poder tener acceso completo a todos los elementos de la base de datos. Veis como, bueno, tengo diferentes entidades con lo que os comentaba el tema de la seguridad. Y si yo no tuviese acceso o tuviese acceso restringido, evidentemente me deja llegar hasta ciertos puntos. Este muro, por ejemplo, lo que os comentaba, para que pueda interconectar con diferentes plataformas, en este caso, como estamos hablando de arquitectura, tenemos las diferentes plataformas de modelado y además tenemos un sistema abierto. Bueno, al final necesitamos un tipo de plataformas que sean abiertas para que cualquier usuario a nivel básico pueda entender este elemento con el modelo IFC. Y si hacemos atención a las propiedades y valores, veis que aquí abajo tenemos más muros, vemos toda la información que contiene del banco en tiempo real y veis que cada uno de los elementos que contiene el muro están plasmados en las propiedades los valores property set, las propiedades 5D que corresponden a la gestión económica del BIM. También tendríamos sus características generales en cuanto al modelado, ¿vale? Las propiedades, si estamos interesados en conocer las propiedades de materiales de este elemento, y si quisiéramos consultar una de las partidas de obra que conforman este elemento, podríamos ir a la base de datos. Siempre continúo conectada y en tiempo real me estaría dando la solución de una de las partidas que conforma este elemento de mi base. Como veis, está completamente conectado. Si yo además quisiera entrar un elemento, a ver si pudiera ir a un elemento de fabricantes, no solamente me daría lo que son lo que es la información del banco en cuanto a precio, pliegos, información medioambiental, condiciones técnicas, normativa, sino que también tendría la información de empresas y podría contactar en cualquier momento con esta empresa para tener más información, o podría entrar en lo que serían las fichas técnicas de ese elemento o elementos, con lo cual tengo un potencial de información a tiempo real. Vuelvo al banco, por ejemplo, para que veáis que estoy en tiempo real. Podría ir a buscar cualquier elemento del banco y veis que en tiempo real con el motor de búsqueda me daría todas las posibles soluciones para, en este caso, esta armadura, ¿vale? Sí que podría yo darle más información, ¿vale? Esa información que el motor de búsqueda interpreta, y podría acotarme más la búsqueda, pero todo en tiempo real. Vale, pues ya os he puesto un ejemplo y ahora mismo voy a volver a abrir el panel. Vale, vuelvo a abrir el panel. Vale, y de los conectados voy a volver a abrir las preguntas. Si queréis ahora hacer preguntas, sé que puede ser que lo tengáis que meditar. De todas maneras, os dejo en la última diapositiva. Yo voy a ver las preguntas, os dejo en la última diapositiva el teléfono de contacto, ¿vale? El email y a ver si me deja ver las preguntas. Vale. Bueno, todo el mundo me estaba diciendo que todo bien, que me escuchaban perfectamente. He intentado hacer la presentación lo más amena y didáctica posible. Vale, gracias Ana. Yo ahora mismo igualmente dejaremos
Seguramente colgaremos el webinar en la página web por si queréis echarle un vistazo. Si algún compañero está interesado en verlo y no ha podido asistir, también podrá volver a ver el vídeo. Y los espero el próximo webinar. El del BDEC será el 5 de noviembre y os invito a todos a participar si tenéis ganas de descubrir un poquito más de cómo funciona el BDEC. Muchas gracias y ahora mismo cierro, si no tenéis ningún tipo de preguntas, cierro el webinar. Gracias por vuestra asistencia y estamos a vuestra disposición.